Nosotros vamos a ver que no es una estafa lo que estabas diciendo tú, Javier, pero sí que es un engaño de la historia que les vamos a contar ahora. Es un grupo de personas que estaban acudiendo a un dentista y los dentistas pues les han dejado con las piezas y los trabajos sin terminar y con una deuda económica importante. Los dentistas han desaparecido, ahí se quedan ahora mismo en esa situación y vamos a contarles los detalles de toda esta historia. El problema es que muchas veces estas personas, para poder afrontar ese tratamiento médico, tienen que pedir un crédito y ese crédito lo siguen pagando aunque ya no reciban tratamiento, porque estas clínicas, estas franquicias han cerrado. Fíjense en este dato, el Colegio de Odontólogos de Valencia dice que las quejas por este tipo de casos ha crecido un 400% en 7 años. Normalmente tiene que ver con implantes y ortodoncia. Como les digo, tiene que ver con franquicias y el Colegio de Odontólogos recomienda siempre denunciar. Bueno, vamos a hablar con Natalia Escudero, nuestra compañera, que está con Natalia, entiendo, con algunas de las personas que han sido estafadas y también con el presidente del Colegio de Odontología, ¿no?, de Valencia. Así es, estamos con Enrique Llobell, él es el presidente del Colegio Odontológico de la provincia de Valencia, y también con Rosa, que es una de las afectadas. Nos van a contar un poco cuál es el caso de Rosa, qué es lo que ha vivido y qué es lo que está viviendo, ese martirio y ese calvario que está viviendo desde hace ya unos cuantos años. Pero primero vamos a conocer cómo se encuentra el sector, cuál es el mensaje que lanzaría, cuál es la preocupación del sector odontológico que tiene ahora mismo en cuanto a esa proliferación de franquicias. Enrique. Hola, buenos días. Bueno, acabo de oír que se decía que son los dentistas los que han dejado a los pacientes colgados. Esto no es cierto, no son los dentistas, son las franquicias que emplean a los dentistas las que engañan y estafan a los pacientes, las que les dan unos presupuestos que los mandan a una financiera y después los dejan con el tratamiento colgado o a medias. Y principalmente, además, en estas franquicias nos encontramos con que los profesionales que trabajan muchas veces ni siquiera son dentistas, son intrusos con todos los riesgos que esto conlleva. En este caso, señor Llobell, ¿eran dentistas colegiados? En este caso, concretamente, en 2 casos no eran dentistas, eran intrusos, pero nosotros hemos detectado intrusos en franquicias muy conocidas, como puede ser Vicaldent. Ya, y en este caso concreto en el que estas personas denuncian que han sido estafadas, ¿había algún dentista colegiado? Concretamente con las 30 personas que nosotros tenemos que han acudido a nosotros sintiéndose estafadas por franquicias que han cerrado, como la de Unidental, por ejemplo, u otras franquicias, sí, evidentemente había dentistas colegiados que están empleados en esas franquicias cobrando 600 euros al mes, es decir, menos que la auxiliar. ¿Y ellos qué han dicho después de haberse enterado de que estas personas están denunciando estafa? Bueno, los dentistas, como sucede aquí en Portus Dental, aquí al lado, por ejemplo, se van a la calle directamente con una patada y no han dicho ni pueden decir nada porque ya no vuelven a ver a esos pacientes, sencillamente se quedan sin trabajo. O sea, no pueden atender a los pacientes, no pueden terminar trabajos, tienen que ir a la consulta porque alguien los echa a la cierra, ¿no? Entiendo. Evidentemente los dentistas son además perjudicados porque se quedan sin trabajo y no pueden seguir atendiendo a esos pacientes. Es la franquicia la responsable. Sí, en muchas ocasiones son intrusos los que están trabajando en esas franquicias y ya hemos visto lo que ha sucedido en Inglaterra. Son pacientes a los que se les puede contagiar el SIDA, o se les puede contagiar una hepatitis, porque como se sabe, un intruso no tiene ni idea de cómo manipular a un paciente. Señor Llobell, me está dejando usted asustado con la descripción que acaba de hacer, porque es que se da Yo creo que es para asustarse. Sí, es que realmente es para asustarse. Sí, sí. Se dan todos los males posibles. Gente no titulada en algo tan sensible y delicado como es la boca. Profesionales de los que no hay ninguna garantía. Estafas. ¿Cuál es el mecanismo que tengo yo, ciudadano normal, que voy al dentista para detectar que quien me atiende no es un señor o señora titulado y que puedo ser objeto de una estafa? ¿Tengo algún mecanismo de defensa o de prevención? Es muy difícil entrar en una consulta y solicitar a la persona que te está tratando, al odontólogo que te va a tratar, es muy difícil solicitarle su título
aunque nosotros todos los tenemos colgados en las paredes, pero es complicado para un paciente llegar y decirle al profesional: oiga, enséñeme su título, si no, no le dejo que me trate. Quizás se debería hacer, pero eso es un poquito violento. Entonces, el dentista colegiado que trabaja en su consulta toda la vida y que no trabaja en una franquicia es mucho más seguro a la hora de realizar un tratamiento y que luego no te mande a una financiera cuando vuelvas, la franquicia está cerrada después de haber pagado y tengas que pagar 10 años un tratamiento que no te han realizado, te han dejado a medias. Evidentemente es muchísimo mejor. Yo lo que no acabo de entender es por qué el Colegio de Odontólogos no hace una labor de inspección o no insta a la Inspección de Trabajo a que vaya por todas estas franquicias, y cuando un odontólogo es contratado en una franquicia por la cantidad que usted ha dicho, 600 euros al mes, y ve que tiene un compañero que no está titulado, porque no, él mismo no va al Colegio de Odontólogos, en fin, proteger al ciudadano, porque el ciudadano, una vez hecha la perrería, mal se puede defender a sí mismo. Yo creo que aquí falta una labor de inspección por parte de la administración clarísima, exactamente igual que no se consentiría que un médico sin titulación montara una clínica de endocrinología. Pues no sé por qué la odontología tiene que ser una especialidad menor en este sentido, cuando los riesgos son tan graves como usted dice. Evidentemente los riesgos son muy graves y no somos una especialidad menor, somos una especialidad exactamente igual que la medicina, pero la responsabilidad del Colegio de Odontólogos, nosotros llevamos 4 años, que llevo yo de presidente, denunciando todos estos casos a la administración y denunciándolos a los juzgados, pero todos sabemos la lentitud que tienen los juzgados, y además cuando solicitamos medidas cautelares en los juzgados porque hemos detectado a intrusos que están trabajando con pacientes, los juzgados nos niegan estas medidas cautelares hasta que se celebra el juicio 2 años después, y con eso juegan las franquicias. Si tenemos que echarle la culpa a alguien, evidentemente empecemos por la administración, porque países como Francia no permiten la existencia de estas franquicias y son los odontólogos... Bueno, ahora veremos la responsabilidad sobre todo los estafados. Javier, una pregunta y quiero que Natalia hable por la estafada, para escuchar su versión. Don Enrique, España es el país del papeleo interminable, y lo que yo no sé es qué se exige para abrir una franquicia como esta. Y por otra parte, el mundo de las franquicias, yo no soy un experto, pero hay franquicias de hamburguesa, de restaurantes, de ropa, y siempre la matriz exige un control de calidad. En este caso no se puede ir, cuando se presenta una estafa, contra la matriz. Sí se debería, claro. Independientemente de la lentitud de los juzgados en España, se debería poder ir a la matriz. El problema es que las matrices son mercantiles y nosotros somos un sistema sanitario, y ahí es donde nos vemos atrapados. El Colegio de Odontólogos no puede ir contra una mercantil, entonces tenemos que ir vía judicial, pero no vía sanitaria. La responsabilidad, nosotros denunciamos a las consellerías de sanidad por los problemas sanitarios, evidentemente para evitar los riesgos de contagio de SIDA o de hepatitis, como ya he dicho, por parte de los intrusos. Claro, es que en este caso, Javier, por aclarar un poco el tema, cuando hablamos de una franquicia, no de productos, sino de servicios, la justicia no está nada clara, porque lo normal, los precedentes que hay, es que se exonere al franquiciador porque consideran que no tiene nada que ver con el posible delito que se haya cometido, y simplemente a veces, como mucho, hay una llamada de atención o se les llega a imputar una responsabilidad por no haber vigilado a la empresa franquiciada. Pero digamos que es un terreno en el que sigue habiendo mucha... Claro, se nos lavan las manos mucho. Natalia, ahora quiero saber el caso de esta señora, qué es lo que le ha ocurrido. Sí, bueno, ella se llama Rosa y se ha gastado desde hace unos años más de 15.000 euros en un tratamiento bucal. Que nos cuente ella un poco cómo empezó todo este calvario. Cuéntanos, Rosa, muy buenos días. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, mi caso es que fui a Vitaldent a hacerme, a pesar de coger varios presupuestos, al final acabé en Vitaldent por el presupuesto era más económico, y estuve yendo, me hicieron todo el tratamiento. Mientras me estuvieron haciendo el tratamiento, en un año tuve 3 dentistas jóvenes, o sea que cada vez que iba a una nueva, había un dentista nuevo. Y entonces, cuando acabaron el tratamiento, tenía que ir por vida ya a revisiones anuales, y resulta que al segundo año, cuando llegué, había desaparecido Vitaldent, aunque aún estaba el nombre puesto, y había otras personas, era Cunident, ¿vale? Y entonces resulta que me dijeron que ellos seguían el tratamiento, que seguían dándome las revisiones todos los años, y así quedé.
Vital dice que me mandó una carta, pero yo verdaderamente no he recibido ninguna carta y yo seguí con ellos. Y luego este verano, que me tocaba revisión, empecé a buscarlos, resulta que estos también habían desaparecido, o sea que me quedaba sin clínica dental, sin historia clínica, porque ha desaparecido la historia clínica, no la tengo, y entonces ahora tengo que ir a un nuevo dentista, pero claro, no sabe verdaderamente lo que me han hecho. Y entonces aún estoy pagando el tratamiento, porque lo hice por una financiera, y me he quedado sin que nadie me vea. O sea, que solo buscarlo. Entonces, pero estoy siguiendo unos pasos para reclamar por lo menos que me atiendan, porque es que no saben lo que me han hecho. ¿Qué solución crees tú que tienes en tu caso? Me están preguntando desde Madrid. ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir y qué es lo que piensas hacer? ¿Estás siendo, pues me imagino que orientada o asesorada por alguien? Por el Colegio de Odontólogos. Fui a exponerles mi caso y entonces me dijeron unos pasos que tenía que hacer. Primero lo que voy a hacer es pedir mi historia clínica para por lo menos poder ir a otro odontólogo que me mire y saber lo que me han hecho y lo que me tiene que seguir haciendo. ¿Con el dinero que va a pasar? Entonces el primer paso es ese. Y luego pues ya pues denunciar. Claro. ¿Y con el dinero qué va a pasar? Pues tengo que seguir pagando, no es un banco. Tengo que seguir pagando lo que me prestaron. Pues bueno, que sirva de atención y de alerta, Natalia, esta historia para que sepamos distinguir. Yo creo que también hay que quitarse un poco el rubor de comprobar, ¿no?, la titulación de los médicos en los que nos ponemos en sus manos, desde luego. Y el nuevo ministro de Sanidad creo que tiene algo de tarea aquí, porque si hay intrusismo descarado, si hay estafas, están hablando de marcas que estamos viendo todos los días en nuestras calles y cada día proliferan más, y resulta que no estamos atendidos por profesionales que pagamos. Algo habrá que añadir. Con unos nombres muy importantes y que se mueven popularmente. Más historias que les tenemos que contar.